Ahí disculpan el error que teníamos. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? En la carpeta Pages, como yo puedo tener muchas páginas de muchas cosas, igual ahora vamos a hacer algo sencillo, pero por orden, yo dentro de la carpeta Pages voy a crear un folder que lo voy a llamar Tasks, en singular, Tasks de tareas. Y dentro del task de tareas voy a crear una página, voy a crear un Razor Component y va a ser nuestro primer componente que vamos a crear de Razor. Razor es todo lo que tiene que ver código, eso es código HTML con código CSS, con código C#, todo entremezclado. Entonces, si yo le digo aquí Task Manager, vamos a crear un componente y este componente lo vamos a llamar Task Index. Vamos a llamarlo Task Index. ¿Qué significa índice? El índice de tareas. Ahí voy a listar las tareas. Entonces, simplemente, si yo le digo aquí Task Index, le voy a quitar la palabra Task, voy a poner una etiqueta H3. H3 es un título, los títulos, ahí tenemos que hacer un curso, sí, súper introductorio de HTML5. H3 es un título, H1 es más grande, H2 más chiquitico, H3, ahí como hasta H5. Y usted puede crear sus propios H's. Y para poder navegar a esta página tenemos que colocar una directiva. Y la directiva que vamos a colocar, muy importante, le vamos a poner page. Y cuando yo le digo page, vamos a decir cómo vamos a llamar a esta página. Entonces, para yo llegar a esta página, le vamos a decir tasks, tareas. Así, vamos a probar lo que hemos hecho. Si yo corro el proyecto, voy a correr, recuerden que siempre que lo corro, estoy corriendo backend y frontend al mismo tiempo, pero ya vamos a meternos en el frontend. Vamos a consumirnos esa API que nosotros mismos creamos. Entonces, si miramos aquí nuestro frontend tiene aquí algo que dice Hello World, eso no me interesa, pero ¿cómo lo pusimos? Si yo le dije slash, si yo le pongo task, ¿a dónde llego? Se demora, porque por ahí por Inquiry Stream él hace unas validaciones, pero vamos a ver qué pasa. Unos segunditos, llegó a task. ¿Qué pusimos? Un título H3 que diga task. Ahora, yo no quiero que el usuario esté metiéndose ahí a task todo el tiempo, y aparte de eso, yo no quiero que esté el counter ni el fetch data, ¿eso para qué? Vamos a quitarle todo eso y también quiero quitarle ese título que diga Task Manager Frontend. Vamos a empezar a organizar la casa. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a irnos, recuerde que ahora estamos trabajando en el proyecto del frontend y en el frontend el archivo que nosotros estamos viendo, este index, la página index tiene un título H1 que dice Hola Mundo. Vamos a cambiar este Hola Mundo y lo vamos a cambiar por Blazor. Vamos a cambiarlo por Blazor, Sample, y aquí este sorbet quitémoslo y aquí le vamos a colocar by Zulu. Entonces, ¿qué dice ahí? ¿Qué cambiamos? Simplemente el índice, el home de la aplicación. ¿Cuál es el home? La página inicial por donde arranca. Entonces, vamos a ver qué cambios tiene. Muy sencillos los cambios. Entonces, si entramos aquí, mira que ya mi backend cambia. Mi front, mi página inicial va a cambiar. Mi página inicial dice Blaze of Sample by Zulu. Ahora, tengo el menú que tengo Home. Home llega a esta página. Tengo una opción que dice Counter y otra que dice Face Data, pero eso a mí no me interesa. Y ya este saca error porque borramos las clases borramos todo lo correspondiente al WordCast. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Por dónde cambiamos ese menú? Todos los componentes compartidos, y el menú es un componente compartido a nivel de frontend, se guardan en la carpeta share. Entonces, en la carpeta share tengo algo que se llama el nav menu, y en el nav menu tengo mi menú. Entonces, mi menú que dice que tengo una opción que llama home, que a dónde navega, navega al home. Tengo una opción que llama hunter, que está el counter, lo voy a eliminar y voy a crear otra opción, y esta otra opción la voy a llamar tareas. ¿Y dónde va a navegar tareas? Cuando yo le diga que vaya a tareas, simplemente le voy a decir que vaya tengo el teclado descuadrado, le voy a decir que navegue a cómo ruteé mi página. ¿Y cómo ruteé mi página? Tags. Este nombrecito de aquí, este tiene que coincidir con qué? Con lo que yo puse aquí en mi task. O sea, si yo le puse underline backslash task, en el nav menu debería ser exactamente lo mismo. Le estamos diciendo que vaya a task. Entonces, ya que cambia, le estamos diciendo que cambie. El título va a ser task y va a navegar directamente a task. Si corremos nuevamente la aplicación, ¿qué va a pasar?
va a pasar algo muy interesante. Y es que... ¿Cómo? Ya, ya quité una. Ahora, si yo, es más, yo podría incluso poner aquí en el home, pero quiero pues que tener un menucito. Yo le digo tareas, mira que ya, vea que ya no se demora. Entonces tenemos el home, que es la página inicial, y tenemos esa. Ahora, yo no quiero que me aparezca aquí task. ¿Qué quiero que me aparezca? Mis tareas. Pero entonces vamos a implementar un patrón aquí de arquitectura a los que les gustan los patrones. Vamos a implementar un patrón que llama el patrón repositorio. ¿Por qué? Porque yo necesito una clase que me consuma el API, que me consuma, pero no solamente va a consumir tareas, puede consumir productos, puede consumir empleados, cualquier objeto, cualquier entidad que ustedes se imaginen, vamos a hacer una clase genérica para eso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que voy a crear aquí en el proyecto compartido, aquí en el share, así tengo mis entidades, voy a crear otra carpeta y lo voy a llamar modelos, porque no todos los modelos son entidades. Algunas entidades me sirven de modelo, pero no todos los modelos son entidades. Y en el modelo voy a crear una clase. Voy a crear aquí una clase y aquí vamos a empezar a repasar todo lo que hemos visto, que lo vamos a llamar response. ¿Qué va a ser response? La respuesta, que me devuelva el API. Cuando yo le diga, dame las tareas, ¿el qué me debe devolver? Una lista de tareas. ¿Me hago entender? O sea, vamos a crear una clase genérica que nos devuelva la respuesta de lo que devolvió. Y esta clase, vamos a crear una clase pública que se va a llamar la clase response, y la clase response va a tener las siguientes va a tener los siguientes atributos. Va a tener una propiedad booleana que nos diga is success. ¿Y qué nos va a devolver? ¿Qué va a devolver ese success? Cuando yo le digo dame las tareas, un API, ¿qué puede pasar? ¿Garantiza que me trae las tareas? Puede que no, puede que se haya quedado sin conexión a internet, puede que la base de datos se haya roto, pueden pasar mil cosas que hace que cuando tú consumas algo no se consuma. Entonces esa propiedad de success la vamos a devolver en true cuando la consulta haya sido exitosa, o va a venir en false cuando la consulta no haya sido exitosa. Ahora, vamos a tener otra propiedad que se llama mesas. Y el mesas va a ser una propiedad, vamos a decirle que esto puede venir nulo, y mesas que nos va a devolver en caso de que falle, el MESA nos va a decir por qué falló. ¿Por qué? Cuando yo le diga crear una tarea, puede que falle. Si yo le tengo un índice a la tabla, si falló, si yo no le mandé descripción, falló. Entonces, vea que también cuando usted inserte, cuando usted borre, pueden pasar errores. Entonces, el MESAS le va a decir qué es el error. Ahora, y vamos a... Sí, señor. No, usted configura lo que usted quiere que le devuelva. Por ejemplo, cuando yo le digo borre la tarea 8 y la tarea 8 no existe, usted le puede volver tarea, no existe, usted configura. Ahora, esta clase de respuesta yo quiero que sea una respuesta genérica, una clase genérica. Por eso vamos a crear un responde T. ¿Por qué un responde T? T viene de tie, recuerden. Ahora, ¿por qué? Yo le puedo decir, cuando yo le diga get de todas las tareas, ¿qué me va a devolver? Una lista de tareas. Pero cuando yo le diga get de una tarea, ¿qué me devuelve? Una tarea. Pero cuando yo tengo otra entidad, digamos, llamada producto, yo le diga get product, ¿qué me va a traer? Todos los productos, no un producto. Entonces, quiero que esta clase sirva a cualquier respuesta. Entonces, vamos a crear aquí otra propiedad y vea lo que voy a hacer aquí. Qué belleza. Voy a crear una propiedad de tipo T, y esta propiedad de tipo T simplemente la voy a llamar el resultado. El result es una propiedad de tipo T, y aquí para evitar este warning, pues posiblemente el resultado venga nulo. ¿Cuándo viene el resultado nulo? Cuando es false. Cuando la respuesta es success es porque viene resultado y no viene mensaje. Pero cuando la respuesta es false, no viene resultado, pero sí viene mesas. Por eso pueden ser falsas. Listo. Ahora, y vamos a crear una interfaz para esto. Y ya les digo por qué es importante crear una interfaz. Entonces, en el proyecto del frontend, el frontend es el que consume el API. Entonces, en el frontend voy a crear una carpeta, voy a adicionar por aquí una nueva carpeta y la voy a llamar la carpeta repository. Repository. Va a ser mi repositorio.
Y mi repositorio en este momento es un API, pero mi repositorio puede ser cualquier cosa. Mi repositorio puede ser una base de datos, mi repositorio puede ser un archivo de Excel, puede ser un archivo plano. Es de dónde voy a jalar yo la información. Por eso vamos a hacer que el backend, vamos a hacer que el frontend sea agnóstico del backend. O sea, yo en cualquier momento le puedo cambiar el backend al frontend y el frontend dice, ajá, ¿tú qué? Él sigue funcionando, no le importa. ¿Cuál es la responsabilidad del frontend? La responsabilidad del frontend es ser bonito. Mejor dicho, donde yo fuera software, yo sería frontend. Listo. La responsabilidad del frontend es ser bonito. La responsabilidad del backend es almacenar la data, tener la lógica del negocio. Mejor dicho, cabeza, usted sería backend. Sigamos. Entonces, vamos a crear aquí en el repositorio, vamos a crear una interfaz. Ya les voy a decir por qué es importante crearlo como interfaz. Entonces, muchos de los conceptos que hemos visto, que de pronto no tienen mucho sentido, aquí les vamos a encontrar sentido. Vamos a crear una interfaz y las interfaces por estándar, perdón, a esta carpeta no la voy a llamar repository, sino que a esta carpeta le voy a llamar repositories, porque pueden ser varios. Y dentro de la carpeta repository vamos a adicionar una clase, una interfaz, y esta interfaz le vamos a llamar la interfaz iRepository. Repository. Y vea que la interfaz iRepository vamos a irle colocando diferentes métodos. El primer método que yo necesito es que necesito un método que me devuelva datos. Entonces vamos a crear un método que nos devuelva un response. Vamos a crear un método que nos devuelva, usted vaina porque me va a devolvernos un response y la respuesta que él nos va a devolver, pero mierda, fíjate que esto me autocompleta cuando yo no quiero, ahí veces se vuelve maluco. Vamos a crear un método que nos devuelva una lista de T. Y este método lo vamos a llamar get. Y cuando yo le diga get, le vamos a decir que nos dé un get de qué, de T. Y cuando le diga get de qué, le vamos a colocar aquí como parámetro, vamos a colocarle aquí cuál es la ruta. ¿Cómo lo llamamos? Vamos a llamar aquí, sí, vamos a llamar aquí, no, vamos a llamar aquí URL. Vamos a ponerle más bien URL. Ahí está. Entonces va lo que le estamos diciendo. Entonces yo le digo que vamos a crear un método que se llame get. Y este método que nos va a devolver un get, no, aquí cuando dice response, control punto, obviamente, ¿por qué le estamos diciendo que control punto? Porque este man tiene que referenciar también el proyecto share. El proyecto share no está referenciado. Ojo, que aquí no me salió en las recomendaciones. Y aquí hay un response, pero de Azure, no sirve. Hay otra clase por allá en Azure que llama también response, no me sirve. ¿Qué es lo que voy a hacer porque no me funcionó? Aquí en el proyecto de frontend, donde dice dependencias, voy a decirle que vamos a agregar un project reference y vamos a agregar una referencia al proyecto share. Y cuando yo agrego una referencia al proyecto share, si le decimos aquí control punto, vea que ahora sí me dice using Task Manager Share Models. Aquí estamos diciendo get. Ahora, ¿cuál es la cosa con este? Que este método no nos va a devolver, cuando yo le diga get de t, no, perdón, aquí es get de t, aquí quitémosle esta list. Cuando yo le digo get de t, él nos va a devolver un response de t. Pero cuando yo le diga get, es algo que se va a demorar, porque cuando usted consume un API, eso no responde inmediatamente. Por eso este método get tiene que ser un método get asíncrono. Y si es un método get asíncrono, esto ya no nos va a responder no nos va a devolver un response de T, sino que nos va a devolver un task de un response de T. O con eso. Ahí tenemos nuestro primer método. Y nuestro primer método, ¿qué va a hacer? Yo le voy a decir get y le voy a pasar como parámetro la URL. Ahorita vemos qué es eso de la URL. La URL es como ruteaste tú. Si miras aquí el controlador en el backend, el controlador, nosotros lo ruteamos como API controller, o sea, API my task. Ese es el parámetro. Yo le voy a decir, hágame un get
de lo que hay en API MyStash y el que nos debe devolver la lista de tareas. Y la respuesta es una respuesta genérica, porque yo le digo dame un T, y si yo le digo T, yo le puedo decir que es una tarea, o lo puedo cambiar por una lista de tareas, o ya lo podríamos cambiar por un empleado, por un carro, por un caballo, por una vaca, por lo que fuera. Ahora, si nosotros creamos la interfaz iRepository es porque la vamos a implementar. Entonces, vamos a crearnos aquí dentro del repositorios, vamos a adicionar una nueva clase y esta clase le vamos a llamar la clase repository. Y la clase repository va a implementar la interfaz iRepository. Obviamente cuando yo lo pongo así me saca error porque no he implementado el método. Y para implementar el método le voy a decir control punto y le implemente la interfaz. Ahí nos quedó. Estamos pasando la URL y el que nos va a devolver una respuesta de T. Ahora, él aquí, recuerde que como es un task, esto tenemos que colocarle aquí la palabra async porque vamos a devolver un método asíncrono. Ahora, este man tiene que consumir la clase HTTP. Tiene que consumir lo que nosotros inyectamos por acá. O sea, él tiene que consumir el HTTP client. ¿Cómo hacemos para inyectarle el HTTP client a mi repositorio? Muy sencillo. Recuerde, el constructor es la nalga de las clases. Por ahí es donde aplicamos las inyecciones. Entonces voy a crear un constructor en esta clase y al constructor del repositorio le voy a inyectar el HTTP client. Así de sencillo. Entonces le voy a decir HTTP client y ya lo llamo como yo quiero, lo voy a llamar HTTP client. Ahora, si yo quiero, si lo dejo así, solamente voy a tener la inyección en el constructor. Si quiero que la inyección aplique para cualquier método, nos toca crear un campo. Le voy a dar control punto, le digo que me cree el campo. Al crear el campo, él crea el HTTP client por estándar de nombres. Los atributos deberían empezar con underline. Entonces le ponemos underline y hacemos el rename. Y al hacer el rename, ya le puedo quitar el this, que es muy feo. Ahí quedó. Ya estamos listos para que este man consuma el HTTP client. ¿Me siguen hasta el momento? El momento es heavy, pero ya vamos a unir todo lo que hemos hecho. Hoyo del asunto. Aquí necesitamos consumir. Entonces, vea pues lo que voy a hacer. Voy a crear un objeto que lo voy a llamar response HTTP. Y el objeto response HTTP va a ser igual a, yo tengo mi client, pero mi client tiene un método, mi HTTP client tiene un método que se llama getAssign. ¿Y qué nos devuelve? Y yo le estoy pasando la URL. Entonces, este HTTP client, recuerden que este HTTP client es una referencia directa a lo que ya estamos consumiendo en el programa. ¿Cuál es la dirección del backend? Entonces, él va a ir a ese backend, a esta dirección, y en esa dirección le va a decir /API/task, que es lo que le vamos a pasar en el URL. Y ella sabe que tiene que consumir que eso. Si nosotros hacemos esto, hasta el momento, vamos a mirar aquí el repositorio, en el objeto HTTP client nos queda la respuesta. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer con esa respuesta? Preguntar cómo nos fue. Y esta respuesta, si usted mira, yo le puedo decir aquí, si el response.http, mira que tiene una respuesta que dice, hay un método que dice is success status quo. ¿Qué significa is success status quo? Que devolvió un 200, un 201, o sea que la ejecución del método fue correcta. Ahora, lo primero que me interesa es sacarlo, si no fue correcto. Si esa respuesta no fue correcta, ¿qué significa? Que pailas, que nosotros no tenemos respuesta. Entonces tenemos que leer la respuesta de lo que nos devuelvan. Entonces le vamos a decir aquí return, vamos a retornar. Recuerda que esta clase que retorna un objeto de la clase response. Entonces le vamos a decir retórneme una respuesta de T, y la respuesta de T perdón, pero no un response, sino un new response, si no saca error, pero retorne un new response de T. ¿Y qué le vamos a decir aquí en el issuccess? Le vamos a decir aquí false. ¿Por qué? Porque no fue usted. ¿Y qué mensaje le vamos a poner? Y aquí el mensaje que le vamos a poner es, dentro del mismo response punto,
hay una cosa que dice, no, perdón, aquí no le vamos a poner el request mesas, yo miro aquí una cosita, vamos a ponerle aquí mi respuesta, simplemente le vamos a decir aquí, fail to get, fail to get, pongamos aquí cualquier cosa. Después mejoramos esta respuesta. Vamos a ponerla así. Ahí, ¿qué nos devolvió? Falso. Ahora, si la respuesta fue success, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que leer esa respuesta. Entonces, ¿cómo se lee la respuesta? Para leer la respuesta, también tenemos cuando la respuesta sea ok, es porque él obtuvo resultados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es leer la respuesta. Es más, o yo la puedo leer de una vez. Yo de una vez la puedo, bueno, si es falso, le decimos fail to get the results. Vamos a crear aquí un objeto y este objeto lo vamos a llamar la respuesta en strings, response string. Ahorita le ponemos un punto de parada para ver esto cómo funciona de chévere. Y ya les voy a decir para qué es este await, lo que tú me decías. Resulta que el método get es un método asíncrono. Yo lo puedo mandar y que él haga otra cosa. Pero aquí no me interesa eso. Aquí me interesa esperarlo. Por eso le ponemos await. Entonces, ¿aquí qué significa? Que este es un método asíncrono, pero yo lo estoy ejecutando de forma síncrona. Y desde que mi método get esté llamando otro método asíncrono, mi método original tiene que convertirse en asíncrono. Así funciona. Ahora, cuando nosotros le decimos await es porque estoy esperando. Ahora, hay que leer esa respuesta. Y esa respuesta, ¿cómo la vamos a leer? Le vamos a decir que mi respuesta tiene un contenido y ese contenido lo voy a leer como un string. Entonces, cuando él me devuelva esa lista de tareas, me va a volver es un string, una chorrera. Y a mí no me interesa tener eso como un string. Yo necesito convertir eso a un JSON. Entonces, ¿cómo convertimos esa respuesta? ¿Cómo la convertimos a un JSON? Le vamos a decir, voy a crear aquí otro objeto para poder hacer ahorita, y esto lo voy a llamar response JSON. Y la respuesta en formato JSON va a ser igual. Aquí tenemos una clase que se llama, hay una clase que es el JSON, a ver, ¿cómo es la cosa? Aquí la tengo y se me olvida. JSON Serializer de Serialize. JSON Serializer. JSON Serializer. A tocar copiarlo, que está muy largo y no soy capaz de memorizarlo todo. Aquí hay una clase que se llama JSON Serializer y dentro de JSON Serializer hay un método que se llama deserialize. Entonces, la respuesta que nos va a traer me deserialice qué. Si yo le estoy pidiendo un T, que me devuelva un T. Y ahí sí, ¿qué va a hacer? Me va a coger ese string y me lo va a convertir en el objeto que yo necesite. Y ese objeto es el que vamos a resolver. Entonces, si llegó a este punto, y lo voy a dejar así para que ahorita le hagamos un punto de parada y probemos cómo funciona eso. Y si llegó a este punto, ya le vamos a decir que retorne una nueva respuesta de T, y ya que le decimos en el issuccess, ya le decimos que true. ¿Por qué? Porque sí las pudo traer. ¿Y qué le vamos a poner en el result? En el mensaje. No, el mesas no hay necesidad de mandarle nada. El mesas me interesa cuando es false. Aquí lo que me interesa es mandarle el result. Y el result va a ser igual a la respuesta en formato JSON. Y aquí tenemos nuestro primer método que se va a llamar el HTTP client. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Si yo lo hice por interfaz, es que necesito configurar la inyección de esto. Entonces voy a ir al proyecto del backend, perdón, en el proyecto del frontend, y en el proyecto del frontend, aquí donde dice Builder Services, vamos a inyectar, voy a decirle add scope, vamos a inyectar ¿qué? Vamos a inyectar el iRepository, lo vamos a inyectar con una instancia de la clase repository. ¿Qué significa esto? Que cada que cualquier controlador, cualquier clase me dice, hey, necesito el iRepository, ¿nosotros qué le vamos a mandar? Él le manda una inyección de ¿qué? Le manda una instancia del repositorio. ¿Y dónde vamos a usar esa inyección? En la página, en el index de mis tareas. Porque cuando él cargue la página de mis tareas, ya que es lo primero que tiene que hacer, ir al API y consumir esas APIs, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, voy a venir nuevamente aquí donde dice Pages, donde dice Tasks. Recuerde que hicimos la clase del index. Aquí en la clase del index voy a consumir ¿qué? Voy a tener mi lista de tareas. Entonces vamos a crear una propiedad para eso. Si yo creo aquí una propiedad,
Vamos a crear aquí, voy a crear aquí una propiedad y esta propiedad va a ser una lista de la clase que, de la clase myTask. Eso, vamos a mezclar código C#, vamos a mezclar código C# con código HTML. ¿Y cómo vamos a llamar a esta propiedad? A esta propiedad la voy a llamar tareas. Aquí es donde voy a almacenar mis tareas y cuando yo le digo aquí my task, él no reconoce esa clase. ¿Qué me toca hacerle? Control punto y él me dice using tanager entity y donde me pone using. Me lo pone como @using. Ahora, yo puedo dejar el using ahí, pero si yo ese using lo voy a usar en varias páginas y nosotros vamos a tener otra página para crear tareas, otra página para borrar, una página para editar tareas, o sea, eso lo vamos a usar en varios lados. Si yo voy a utilizar este using en varias partes, es preferible cortarlo de aquí y aquí hay, un archivo que se llama imports.razor y me lo voy a pasar para acá. Me lo voy a pasar aquí en el import.razor. Y si lo pongo aquí en el import.razor, ¿qué significa eso? Que ya lo voy a poder poner, entonces se me hizo la tarea aquí. Aquí donde tengo task.index, vea que ya no me saca error. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cargar esas tareas y ojo, estas tareas están nulas, porque pueden ser nulas. Entonces yo necesito un método. O sea, yo podría ponerle un botón que diga cargar tareas. Cuando el usuario lo descarga, pero muy cagado eso, porque yo no quiero yo quiero que eso entre ahí automáticamente y me cargue las tareas. Entonces, dentro de Blazor tenemos el ciclo de vida de la página Blazor. Dentro del ciclo de vida de una página Blazor hay varios métodos. Y hay un método que llama onInitialize. OnInitialize es un método que se ejecuta cada que una página cargue. Entonces, si yo le hago un override, yo le puedo hacer un override, él me sale todo lo que es overrideable. ¿Y qué le vamos a decir? Override una cosa que llama onInitialize. Y tengo una initialize no asíncrono y tengo un onInitialize asíncrono. ¿Cuál creen que debo usar? El asíncrono. ¿Por qué? Porque si yo voy a, perdón, ¿cómo es que le decimos? A ver, override, onInitialize asíncrono. Aquí está. Epa, ¿cómo es la cosa? OnInitialize asíncrono. ¿Sí? Se me dañó el autocompletador, hombre. Vamos a ver de nuevo. Ahí está. Así le override, espacio, onInitialize asíncrono. No. OnInitialize asíncrono. Este carajo de madre. Tocar cerrar el visual y volverlo a abrir. Salvemos todo esto. Dejémoslo ahí porque ese es el para pastelear. Si volvemos a crear aquí nuevamente nuestro task manager. Pues estoy trabajando en la carpeta 2. Ahorita me toca moverlo a la carpeta 1 para hacer el commit. Borrar el de la otra carpeta y volverle a pasar todo este código. Ahorita hacemos ese manjar. Ahora sí. Si le digo aquí override on, not now. Si decimos así on initialize asíncrono. Ay, se me dañó el demonio de esto, hombre. On initialize asíncrono. Mira. Override, no, ahí está bien. On initialize asíncrono, ¿qué le pasa? No importa, hagámoslo así. Entonces, aquí tenemos este método, este es un método asíncrono, se llama onInitialize asíncrono. No, la madre, eso está fallándome terriblemente. Esperen, tico, yo veo aquí una cosita, ¿cómo es que es la sintaxis de eso ya que no quiso autocompletar? Déjenme, yo verifico aquí algo. Override on initialize. Bueno, voy a copiármelo de aquí porque mientras para no tener que reiniciar la máquina ahora. Listo. Así es la sintaxis de esto. Override, listo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer cuando entre aquí? Cuando la página entre, lo primero que yo voy a hacer es cargar mis tareas. Entonces, voy a llamar, ¿qué vamos a llamar? Vamos a llamar el repositorio. Pero yo para llamar el repositorio,
que aquí tenemos, hay que inyectarlo. Y para inyectar el repositorio, aquí en Status Index es diferente. Vamos a crear una directiva que se llame la directiva inject. Yo le digo que me inyecte iRepository. Repository. Y cuando le digo que me inyecte iRepository, lo voy a llamar repository. Que me inyecte el repositorio. Obviamente, cuando le digo inject repository, él no reconoce qué es eso. Le digo control punto y aquí no me está funcionando el control punto porque se me dañó se bloqueó esta tarea. Venga, cerremos los dos visual. Es que está loco y yo sin autocompletación no me rinde nada. Vamos a abrirlo. Otra vez el Task Manager de la carpeta 2. No, ¿cuál es? Sí. Este sí es el de no, este no es el de la carpeta 2 de Berraco. Vamos a abrir nuevamente. Y este es el task, este es el de aquí. Listo. Y aquí cuando le decimos, esperemos que no lo que pinte el chequeador de sintaxis, me lo pinte como error. Ya no lo pinta ni como error, qué belleza. Esperemos un momentico. Listo. No, va a tocar reiniciar este computador. Pero ¿no será que el asincrónico del API fue el que lo bloqueó? No. No, aquí tengo un problema con la chequeada de sintaxis. Mira que ni siquiera me lo está reportando. Vamos a parar aquí el video para poder grabar y en el siguiente continuamos.